Que la diferencia entre una célula sana y una célula tumoral es simplemente el comportamiento frente a la luz, que emite luz pero no es capaz de retroalimentarse. Eso es todo. Quiere decir que pierde la memoria de sí. Y es clave que una condición de la salud es la memoria de sí, a eso lo llamamos retroalimentación. Y esa es la base de todas las tecnologías sintergéticas, es la retroalimentación. La retroalimentación es biofeedback es simplemente bioresonancia, y todas las tecnologías de bioresonancia consisten en devolver el patrón de organización de información al tejido para que se autorreconozca. Así que ahí tenemos una correlación entre la emisión, la recepción de luz, la retroalimentación, la bioresonancia y el autorreconocimiento. Y eso implica que lo primero que hacemos en sintergética y en general en medicina es favorecer el autorreconocimiento. El autorreconocimiento tiene que ver con un programa biológico de salud. La célula como tal es un programa de salud, es decir, un programa para conservar la autoidentidad y la integridad. Cuando se pierde la autoidentidad y la integridad, se pierde la salud, aparece la enfermedad. Entonces, sanar es muy fácil, ¿no? Es restaurar el programa de autoidentidad. Y para eso, restaurar el autorreconocimiento. Y para restaurar el autorreconocimiento, nosotros retroalimentamos. Y retroalimentar, en última instancia, es devolver la salida a la entrada. Es decir, que el organismo reconozca su emisión. Porque cuando una célula o un sistema reconoce su emisión, es capaz de comparar lo que emite con su programa original y hacer una autocorrección. Eso implica una cosa muy bonita, que la célula se autocorrige permanentemente, se repara permanentemente. Porque la interacción con el entorno, el ruido hace que el programa original se pierde, pero la célula es capaz de regresar al programa original con una sola condición, que se autorretroalimente. ¿Sí? Cuando nosotros estamos enviando pincelitos de luz de determinada frecuencia al organismo, lo que estamos haciendo es entrando en resonancia con el programa original, el programa de la vida. Ese programa original lo llamamos un arquetipo. Eso significa que todas las células tienen un arquetipo de la salud, que el organismo tiene un arquetipo de la salud, que nosotros tenemos una memoria de la salud, pero que esa memoria es interferida por el ruido. Quiere decir que sanar es recordar el arquetipo original o quitar el ruido, mire, nada más. ¿Sí? Y cuando utilizamos la luz estamos restaurando el arquetipo original o estamos quitando el ruido por resonancia. Así entonces nos introducimos, yo quisiera introducirme con un caso clínico. Es una paciente que vi apenas antier. La vi en 1984, hace 35 años. La vimos una sola vez. Ella vino por una hiperprolactinemia y por una amenorrea de más de 10 años de evolución. Obviamente la obesidad, lo que ustedes conocen, los trastornos visuales, la sospecha del macroadenoma. La examinamos, desde ese entonces ya trabajamos con luz, con pincelitos de luz, en este caso en el iris. Y nos encontramos una luz que corresponde al color magenta. Esta es la historia. Y transiluminamos a través del magenta, puntualizando en una zona de resonancia en el iris.
Cuando hicimos las medidas de resonancia con la prolactina, el hipotálamo, la hipófisis, se habían compensado después de este pincelito de luz. A mí me llamó mucho la atención. Pero claro, me demoré 35 años para ver el resultado, porque esta paciente que venía de Manizales vino ayer y me dice: mire doctor, cuando salí de la consulta me sentí distinta. Al otro día, miren la cosa, después de 10 años de amenorrea, al otro día estaba menstruando. La prolactina bajó de 200 a 11. Estoy hablando de la vida real, ¿sí? ¿Eso es un milagro? No, parece un milagro. Pero cuando nosotros aplicamos el estímulo correcto en el lugar correcto, y el estímulo se refiere a intensidad, a frecuencia y al lugar de aplicación, los milagros son posibles. ¿Y por qué son posibles? Porque el organismo es un vórtice caótico, el organismo físico. Y porque el vórtice caótico tiene una propiedad y es la enorme sensibilidad, ¿sí? Es sensible a los fotones y a las caricias, mucho más que a las macrodosis de moléculas o al electroshock. Entonces aquí entramos de lleno en lo que es la maravilla de la luz, ¿no? Es una cosa que hacemos hace mucho tiempo. Les recuerdo otro caso que a mí me impresionó y que se relaciona con el campo bioplásmico. Es Don Hans, yo lo menciono, es un paciente alemán con una enfermedad de Buerger. Le hacen una amputación, queda con un severísimo síndrome de miembro fantasma. Le duele mucho el dedo gordo, me llama mucho la atención porque no le duele todo el miembro amputado, sino el dedo gordo del pie que no tiene. Cuando yo paso luz roja, él da un salto y se me está quemando, doctor. Pero claro, yo estaba pasando con luz roja sobre el dedo gordo que no tenía, del pie que no tenía. Y entonces se me ocurre pasarle luz azul e inmediatamente experimento una mejoría del dolor ahí mismo en la consulta. Cuando repetimos ese estímulo con luz azul en el campo bioplásmico, él se cura del síndrome de miembro fantasma. Esto es una demostración que el campo bioplásmico es un procesador de la luz primero, y en segundo lugar que el campo bioplásmico permanece aunque el organismo físico haya desaparecido, ¿sí? Y en tercer lugar, me acuerda del experimento del ADN fantasma. No es solo el ADN fantasma, ¿sí? Es que nosotros somos básicamente un patrón de organización de información. Eso es la vida. Y a través del campo bioplásmico podemos actuar sobre el patrón de organización de información. Y desde el patrón de organización de información creamos una cascada de energía que se precipita hasta la materia. Esto implica otra noción que va a ser fundamental y es la bioplasticidad. Esa es una concepción sintergética del organismo humano. Nosotros hemos insistido en la neuroplasticidad, pero la neuroplasticidad es apenas una versión particular de la bioplasticidad. ¿Y qué es la bioplasticidad? Que el campo etérico, que no me gusta el nombre etérico, parece muy esotérico, sí. El campo bioplásmico aprende. Que el campo bioplásmico es un sistema de adaptación y de aprendizaje que se adapta al medio ambiente, ¿sí? Que el campo bioplásmico como patrón de organización de información tiene una función. Y esa función clave es correlacionar la entropía y la negentropía. O sea, correlacionar la información y la energía. Podríamos llamar al campo bioplásmico un campo infoenergético, porque se comporta según las leyes de la información y se comporta según las leyes de la energía, que van en dirección contraria. Por el polo información ordena y por el polo energético precipita y desordena. Por el polo información evoluciona
y por el polo energético materia involución, ¿sí? Por el polo información se relaciona con la onda y por el polo energía se relaciona con la partícula. Y ahí tenemos la dualidad onda-partícula. ¿Cómo es la relación de esa dualidad onda-partícula? Eso está determinando nuestra salud. ¿Cómo es la relación entre nuestro campo de energía y nuestro campo de materia por un lado y por otro lado nuestro campo de información y de conciencia? Eso determina lo que nosotros somos. Y ahora viene una cosa muy importante. El dipolo mayor de nuestra salud es la correlación entre nuestro nivel emocional y nuestro nivel energético. Y es ahí donde la luz y el color tiene su máxima acción. El nivel emocional es un patrón de organización de información de nuestro campo emocional o nuestro campo astral, que en última instancia se convierte en nuestra biología, es decir, se precipita y está determinando los movimientos de nuestra energía, nuestras cargas energéticas. El principal factor de carga energética en el organismo humano es nuestra dieta física, no. Ni nuestro contacto con tierra, que son muy importantes, tampoco. Ni nuestra relación con los radicales libres y con los iones positivos, tampoco. Son nuestras emociones. Ahí nos jugamos la vida. Sin decir que lo otro no haya que tenerlo en cuenta, es muy importante, pero nos jugamos la vida en el manejo de nuestras emociones. Y aquí viene otra historia clínica que algunos conocen. Esto hace muchos años ya, eran los 80, yo trabajaba en un laboratorio de investigación en Bruselas. Allí tenía una compañera psicóloga, Anne, la recuerdo muy bien. Cuando nos estábamos tomando un cafecito en un intermedio de la investigación, ella me cuenta que tiene una menorrea de hace mucho tiempo, pero que quiere tener hijos. Entonces yo le pregunto ¿desde cuándo? Claro, son preguntas importantes. Una menorrea importa el cómo y el cuándo, más que el qué. El qué es la menorrea. Nosotros en medicina nos ocupamos mucho del qué, pero lo que cualifica el qué es el cuándo y cómo ocurre esto. Entonces eso ocurre unos años antes, cuando ella estaba muy triste porque se había muerto su madre. Se muere la madre y de inmediato amenorrea. Como no había mucho tiempo y estábamos ahí, yo tenía un precursor del láser de hoy, esto de los 80, el láser no es una cosa tan nueva, ¿no? Ya desde los 75 empezamos a entrar en contacto con las tecnologías de láser, ¿sí? Luego con los generadores de infrarrojos semicoherentes, estamos hablando de esa época de los 80, entonces yo le digo, piensa en tu madre. Un pensamiento es un pensamiento, pero un pensamiento tiembla, genera un movimiento hasta el último de los electrones. Un pensamiento no está en la cabeza, ¿sí? El pensamiento es el mundo de las ideas que se precipita en la materia mental y va a repercutir sobre todo el campo emocional y todo el campo bioplásmico. Y a través del campo bioplásmico sobre el sistema nervioso central. Cuando ella piensa en su madre, inmediatamente se enciende un punto en esta zona del lóbulo que corresponde al rinencéfalo. Es bien especial. Cuando piensa en otra cosa, el punto se apaga. Imagínese que uno tiene un pensamiento y una parte de la piel se prende un punto de acupuntura, un punto se enciende, que otro se apaga y con nuestro pensamiento estamos manejando el caleidoscopio de la luz de todo nuestro cuerpo. Bueno, la síntesis de esto es que hacemos un estímulo frecuencial en la zona del lóbulo con la frecuencia de resonancia, que en este caso fue la F del láser inicial, que sigue siendo válido, sí. Y a esta mujer le regresó la menstruación. Un mes después estaba menstruando, pero no solo estaba menstruando, sino que me llamó unos años después, yo ya estaba en Colombia, y me llama y dice, ¿y ahora qué voy a hacer? Ya tengo 4, ¿no? Ella estaba buscando el embarazo. ¿Y ahora qué va a hacer? ¿Hay algún método para parar? Claro.
Entonces, tenemos eso. ¿Y por qué yo les comento esto? Porque lo que no se vuelve experiencia no sirve para nada. Y aquí yo me detengo un poquito, ¿sí? El conocimiento es a la mente lo que la experiencia es al cuerpo. Esa es una ecuación, no se les olvide, ¿sí? Para generar un campo unificado, ordenante en nosotros como sintergéticos, hemos de convertir nuestro conocimiento y nuestra información en energía en movimiento y en experiencia, de tal manera que el cuerpo se convierta en la mente, es decir, que el cuerpo no esté disociado de la mente. Tu cuerpo es mental cuando tú vives la experiencia. Hasta que no vives la experiencia, una información simplemente te disocia. No se queden en la información, y por eso una recomendación es practicar y practicar y practicar. Muchos conocimientos sin práctica son venenosos. Ustedes van a estar inundados, ahogados y confundidos. Entonces, ordenarse es generar un campo unificado, y generar un campo unificado es generar orden de tal manera que la mente no esté disociada del cuerpo. Es decir, que mi cuerpo sea mente, porque lo demás es demente. Disociar el cuerpo de la mente ha sido catastrófico, es esquizofrenia. Tu cuerpo es tu mente, tu cuerpo es espiritual, tu cuerpo hace parte de tu campo unificado y tu cuerpo se ordena a través de algo muy especial, la experiencia. Pero el puente entre la mente y el cuerpo entre la mente y la experiencia es la emoción. Y esto es muy sencillo, la emoción ordenante es el gozo, es la alegría. Si no lo disfrutas, estás perdido, ¿sí? Disfrútalo teóricamente, pero ponlo en práctica. Retroaliméntate del resultado y goza. Eso es sintergética, nada más. Porque tú estás creando un campo de ordenamiento. Y ahora, decimos que la salud es orden, pero uno como terapeuta se ordena. Porque si uno como terapeuta no se ordena, ¿qué orden va a producir? Por eso hablamos tanto del carácter y todo eso, pero eso no es una teoría, ¿no? Esa es la práctica misma de la sintergética. Entonces vamos a hablar de la energética del orden, antes de empezar a manejar el bicolor. Sí. El ser humano, cuando se ordena, accede a una energía misteriosa y desconocida, que es la quinta energía. Nosotros conocemos 4 interacciones o 4 energías básicas en el universo, cuyo campo unificado estamos buscando hace mucho tiempo. No se ha podido encontrar, se han hecho algunas unificaciones parciales, pero todavía no tenemos la respuesta. Esas interacciones son la interacción electromagnética, la gravitacional, las interacciones fuertes a nivel nuclear, ¿sí?, entre protones y neutrones que mantienen la cohesión de los núcleos atómicos, y las interacciones débiles que se relacionan con la energía del decaimiento radiactivo, ¿sí? Un átomo radiactivo decae a otro átomo a través de millones de años muchas veces, y esa energía del decaimiento radiactivo tiene una característica: es la más estable del universo. Sí. Es tan estable que a través de esa energía se elabora la tecnología de los relojes atómicos, ¿no? Porque un reloj atómico, debido a la predecibilidad de esta energía, puede tener un segundo de error cada 2.000 millones de años, por ejemplo. Es decir, que es un margen de error despreciable, son muy exactos. ¿Y por qué esta energía es tan estable? Porque se resiste a los campos gravitacionales, a todas las interacciones químicas, a todas las interacciones electromagnéticas, es decir, nada la altera. Y ahora hacemos una experiencia, cogemos un maestro de Qigong. Esta experiencia se hace en la China, es el doctor Yang Xin, y lo ponemos frente a una placa de un material que está en decaimiento radiactivo, medimos su curva. Y este hombre es capaz de afectar, de alterar a voluntad la curva del decaimiento radiactivo, lo que no hace ninguna otra energía en el universo. Lo hace un ser humano que tiene experiencia.
en el manejo de la energía, es decir, que está ordenado. Porque la experiencia en el manejo de la energía viene de un campo de ordenamiento. Llámese que tú practiques meditación o que practiques yoga o que comas correctamente o que pongas la columna así. No me importa el método, es decir, que tú te ordenes. Y cuando tú te ordenes puedes ordenar tu energía y crear un campo de ordenamiento en tu entorno. Es así de simple, ¿sí? Esta experiencia luego se repite. Ya nosotros conocemos la experiencia maravillosa de la emisión no solo de fotones, sino de campos eléctricos a distancia por parte de sanadores entrenados en toque terapéutico sin contacto. Tenemos las publicaciones de la sanación de cánceres avanzados en centenares de miles de ratones simplemente a través de la imposición de las manos y en métodos que se pueden multiplicar, que se pueden enseñar, que se pueden transferir. Es decir, con un método muchas personas pueden obtener los mismos resultados. Estamos hablando del método científico y las bases del método científico. O sea que yo lo que quiero decirles, a pesar de que sea muy sutil, estamos hablando de una genuina ciencia. Y podemos tener métodos muy precisos, es lo que ha ocurrido en Sintergética a lo largo de las 4 últimas décadas, cómo pulsar la luz. No solo cómo utilizar la luz de determinada intensidad y longitud de onda, sino cómo modular la luz por frecuencia. Esto es clave. Y aquí partimos de las primeras experiencias de Noyer. Una cosa es la luz continua. La luz continua rápidamente se convierte en ruido en el organismo. El organismo se acostumbra. Imagínense qué tal que uno fuera por allí cada que encendieran un bombillo, le diera taquicardia o tuviera un VAS positivo, eso sería una locura, ¿no? Porque uno está acostumbrado, digamos, a ese ruido electromagnético de fondo, de la luz. Pero otra cosa muy diferente es la luz pulsada. Cuando se toman experimentos con los ratones, se pela la patica y se le hace un estímulo lumínico con luz de diferente intensidad. Nosotros tenemos una reacción que podemos medir en el tenor de neuropéptidos y de cortisol a nivel hemático, ¿sí? Pero cuando nosotros damos una luz pulsada, la reacción es totalmente diferente. Es decir, que el organismo no se acostumbra cuando la luz está cortada, es decir, cuando no hay una determinada secuencia de encendidos y apagados. Paul Noyer se encuentra que cuando él pasa una luz pulsada, y esto es muy preciso, alrededor de 1.14 ciclos por segundo, él obtiene un determinado tipo de respuestas muy precisas. Y a esa luz, en ese pulso, lo llamó la frecuencia A, no es una manera de clasificar la emisión de la luz. Y luego multiplicando, buscó los armónicos, los enteros de esa frecuencia, y entonces la denominó la frecuencia B, la frecuencia C. Luego lo adaptó, es decir, que lo puso dentro de un cierto rango para facilitar, entonces partió de 1.25 a 2.5, a 5, a 10, a 20, a 40 ciclos por segundo, y ya ustedes saben cómo esto produjo toda la secuencia de las frecuencias fundamentales del láser. Luego empezó a sacar porcentajes de esas frecuencias hacia abajo, hacia arriba, y a estudiar las desviaciones que nosotros luego encontramos son asimilables, que no precisamente a las notas musicales, y empezamos a ver como una notación cuasi musical dentro de las notas y frecuencias del láser, y empezamos a estudiar esas desviaciones dentro de octavas. Bueno, todo lo que ustedes conocen que termina en bandas y columnas, que vamos a tratar de repasarlo, pero este es el hilo conductor. Cuando nosotros utilizamos esa nota, esa frecuencia, y vemos esa frecuencia, la raíz cuadrada de 2 y el número pi, nos encontramos que hay una correlación matemática en esas 3 frecuencias. Esas 3 frecuencias son un punto de partida fundamental para los códigos de comunicación de la vida. ¿Sí? La vida es ritmo, la vida es pulsación. ¿Sí? Y la enfermedad es
disritmia. Si nosotros podemos encontrar la frecuencia parásita, la frecuencia que hace ruido, o si podemos recordarle al organismo la frecuencia fundamental, la que está en su memoria, nosotros restauramos la euritmia, restauramos el ritmo. Si nosotros podemos conectar el espacio, restauramos la conectividad. Y conectar el espacio es conectar dos puntos que han perdido su comunicación. Dos puntos, por ejemplo, el punto de entrada y de salida de un meridiano de acupuntura. Por ejemplo, el hígado y el vaso con el timo. Cuando estamos conectando, ese tipo de conexiones, estamos restaurando la conectividad. Y eso lo podemos hacer por pulsos de luz. O sea que tenemos dos estrategias fundamentales. El espacio, conectividad, restaurar la conectividad del organismo, porque la enfermedad es disconectividad. Son órganos o sistemas que no dialogan, que se han desconectado. Y en segundo, el tiempo, restaurar los ritmos. O sea que nosotros estamos hablando de restaurar el espacio-tiempo del sistema. Y ese espacio-tiempo del sistema son las tres dimensiones donde se van a expresar las cuatro dimensiones, las tres dimensiones del espacio y la dimensión del tiempo, donde se va a expresar la quinta y la sexta dimensión, que son las dimensiones de la información, y la séptima y la octava dimensión, que son las dimensiones de los arquetipos. Lo que nos interesa es esto, cómo los arquetipos y los patrones de información se precipitan sobre el espacio-tiempo del cuerpo. Así que esto es muy importante, porque si yo cojo un vía color y simplemente aplico una receta, estoy perdido. Sí. Comprender es terapéutico. Es importante que ustedes se ordenen. Y cuando se ordena el terapeuta, cuando comprende, ¿sí? Y cuando comprende, la comprensión es lo que permite la experiencia. Sin comprensión se pierde la experiencia. Y entonces se quedan en el intelecto. Y eso no está pasando a su biocampo. Y no se está contagiando ese patrón de ordenamiento en el campo del paciente. Así que ya entramos en ese tipo de universo que es más sutil, pero no deja de ser, por lo tanto, científico.